Un ejercicio ilustrativo de aplicación de la ecuación presión por volumen igual a número de moles por R por la temperatura es este, donde nos preguntan el volumen litros que ocupan una cantidad en gramos, o sea, esto es una masa M minúscula, de gas cloruro de hidrógeno, y me dan la fórmula de gas y me dicen en condiciones normales de presión y temperatura. Condiciones normales de presión y temperatura es una atmósfera y 0 grados centígrados, o sea, 273,15 Kelvin, ¿sí? Y respecto del número de moles, lo podemos calcular sabiendo que tengo esta masa en gramos de gas y que un mol de gas, un mol, pesa 36,45 gramos. Sumamos los datos de los moles de la tabla periódica para el hidrógeno y para el cloro. Entonces el número de moles me da 1,37. Lo reemplazamos acá, se me simplifican determinadas unidades y obtengo el volumen en litros, 30,6 litros. Bueno, esto ya lo resolvimos. Pasamos a la próxima. Y nos dicen que el argón es un gas inerte quiere decir que no reacciona, que se usa para algunas bombitas para retrasar la vaporización del filamento. Y nos dicen que cierto foco contiene argón a 1,2 atmósferas de presión y cambia de temperatura de 18 a 85 grados. ¿Cuál es la presión final del argón en atmósfera si el volumen del sistema es constante? Entonces, acá en este caso, el número de moles, el volumen y R son constantes, porque es el volumen de la lamparita, y nos va a quedar que presión sobre temperatura es igual a esto que es constante. Entonces, si relacionamos lo que pasa entre presión y temperatura en un estado 1 y en un estado 2, podemos despejar qué es lo que pasa con la presión en el estado 2. La presión en el estado 2 la podemos calcular siempre considerando que estas temperaturas las tenemos que poner en Kelvin. Se me simplifican y me queda una presión en atmósferas. A partir de la ecuación presión por volumen igual al número de moles por R por T, sabiendo que el número de moles, como ya dije, es igual a la masa en gramos que yo tengo de gas sobre la masa de un mol de gas, me va a quedar esta ecuación. Si yo en esta ecuación hago un cambio y M, masa de un mol, lo paso al otro lado multiplicando y el volumen lo paso dividiendo, me va a quedar acá masa sobre volumen. Masa sobre volumen es densidad, entonces si yo paso RT del otro lado dividiendo, me queda que la densidad de un gas es igual a la presión por la masa de un mol sobre la constante R por la temperatura. Esta masa de un mol de gas la podemos poner así, expresar así, a partir de esta ecuación, y en la bibliografía lo van a encontrar con esta letra griega mayúscula, como para que sepan que es exactamente lo mismo. La masa de un mol es densidad RT sobre P. Por ejemplo, en un contenedor de 1,2 litros se dice que contiene 4,65 gramos de un gas a una atmósfera y 27 grados centígrados. Entonces me pregunta cuál es la masa molar del gas. Yo calculo acá M como la densidad RT sobre P, sabiendo que densidad es masa sobre volumen, yo el dato de masa lo tengo,
4,65 y el dato de volumen también lo tengo 2,1. Quiere decir que mi densidad es este valor en gramos por litro. Entonces reemplazo todos los valores, simplifico todas las unidades, de modo tal que me da un valor en gramos por mol. Y ese es el resultado de la masa de un mol de ese gas. Otra de las leyes que tenemos que considerar es la ley de las presiones parciales de Dalton. Si yo tengo un gas acá a una determinada presión, este gas que lo llamo gas A, y tengo un gas B a determinada presión, y yo los combino en un recipiente, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, ¿sí? Entonces la ley de Dalton lo que me dice es que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. Siempre que el volumen sea el mismo, la temperatura sea la misma, o sea que son constantes, al combinar los gases. Pero acá, cuando considero el caso de los dos gases A y B, y se encuentran en un recipiente de volumen B, donde P sub A es la presión parcial de A, y PT es la presión total, en realidad tenemos que decir que en la bibliografía lo que es presión parcial se pone con minúscula y lo que es presión total se pone con mayúscula y sin subíndice. Pero nosotros lo vamos a poner de esta manera para evitar confundir lo que es presión parcial y presión total. Esto es presión parcial de A y esto es presión total porque tenemos la T. Volviendo a la fórmula P por B, N por R por T, la presión de A me puede quedar de esta manera, donde tengo número de moles de A, RT sobre B, y la presión de B, NB, moles de B, RT sobre B, que es volumen. Entonces, si yo digo que la presión total es la suma de las presiones parciales, cada una de estas presiones parciales están relacionadas con la presión total por algo que es XA y XB, que se llama fracción molar. Esto que es fracción molar de A y fracción molar de B es la relación entre el número de moles de A y el número de moles totales que hay en el recipiente de A y de B. Y la fracción molar de B es el número de moles de B sobre el número de moles totales. Acá abajo está resumido que la presión parcial de un gas es igual a la fracción molar por la presión total. Y la fracción molar de un determinado gas es el número de moles de ese gas sobre el número de moles totales. Por ejemplo, si se tiene una muestra de un gas natural que contiene 8,24 moles de metano, 0,421 moles de etano y 0,116 moles de propano, si la presión total de los gases es 1,37 atmósferas, ¿cuál es la presión parcial del propano? Esa sería la pregunta. Entonces, esto se puede resolver considerando cuál es la fracción molar del propano. Tengo estos moles de propano sobre la suma de todos los moles de los gases componentes. La fracción molar siempre es un número entre 0 y 1, ¿sí? Y yo puedo calcular la fracción, puedo calcular la presión parcial de propano como ese valor por la presión total. Fíjense que acá, como es una relación entre moles arriba y moles abajo, esta fracción es simplemente una relación, es una relación entre los moles que tengo. Si yo sacara los moles de cada uno de los componentes,
la suma de todas esas fracciones molares me tendría que dar 1. Otra de las leyes de los gases que hay que considerar es la ley de la difusión de Graham. Se llama difusión de un gas a la tendencia a esparcirse de cada sustancia uniformemente a través de un espacio disponible. Normalmente se trata de difusión cuando se pasa ese gas o pasa ese gas a través de medios porosos, y efusión cuando se trata de un edificio de poro muy pequeño. Acá se tiene un gas, acá se tiene un orificio, y se ve cómo va difundiendo ese gas, siendo D la velocidad del gas, D la densidad, M la masa de un mol de gas y T el tiempo de difusión. O sea que esta experiencia se realiza en un determinado tiempo. Como para tener idea, la relación entre las velocidades de dos gases, por ejemplo en este caso amoníaco y cloruro de hidrógeno, es inversamente proporcional a las densidades e inversamente proporcional a las masas molares, en ambos casos afectados por la raíz cuadrada. Es solamente esta ley de difusión de Graham como para que consideren en el caso que tengan que ver o que tengan que analizar cómo difunde un gas. Habíamos dicho que íbamos a tratar gases ideales. Para un gas ideal, y considerando un mol de gas ideal, P por B es igual a N por R por T. Quiere decir que N es igual a P por B sobre R por T, y eso me da 1 porque estamos hablando de un mol de gas. Estaríamos acá. Ese sería el comportamiento de un gas ideal. Pero ¿qué pasa? En gases como el metano, gases como el hidrógeno, gases como el amoníaco, existen fuerzas de repulsión y fuerzas de atracción. O sea que hay una desviación respecto de lo que se considera un gas ideal porque son gases reales. ¿Qué significa que sean gases reales? Y significa que el volumen de las moléculas no es despreciable frente al volumen que ocupa el gas, como decíamos en el caso del gas ideal, que en realidad sí existen fuerzas de interacción entre las moléculas y que el movimiento de las moléculas es rectilíneo, decíamos en el gas ideal, y que los choques son elásticos, que no hay pérdida de energía, y esto en realidad es totalmente diferente para el caso de un gas ideal. Por eso es que hay algunas ecuaciones que después vamos a ver, algunas, que me van a permitir hacer esa corrección. Los gases reales solo a bajas presiones y altas temperaturas se comportan como ideales. Entonces resumimos que el volumen del gas no es despreciable frente al del recipiente, o sea que existen moléculas del gas, por más compresión que haya. Las fuerzas de atracción y de repulsión a veces son apreciables. Acá tenemos fuerzas producidas por un gas, las fuerzas de presión, y fuerzas de atracción entre las partículas de gas. Decíamos que una de las ecuaciones para corregir los gases y considerar que los gases son reales es la ecuación de Van der Waals, que es una ecuación muy primitiva, es una de las tantas existentes para explicar el comportamiento de los gases reales, aunque no en forma exacta. Es un modelo que me va dando una aproximación, y a través del tiempo existen una cantidad muy grande, 15, 17 ecuaciones diferentes que se están utilizando. Esta es la más primitiva, como para que veamos que la presión se corrige por este factor que tiene en cuenta las interacciones entre las moléculas. Y el volumen se corrige debido al volumen que tienen las moléculas. Quiere decir que hay una presión que es real y hay un volumen que es real en esta ecuación. Como acá se consideran dos constantes A y B, para algunos gases esas constantes están tabuladas.
esto es a título informativo, no se van a hacer ejercicios sobre este tema. Respecto de la licuación de los gases, bueno, se considera que a altas presiones y a bajas temperaturas, dado que las moléculas se tienen que atraer y bajar su velocidad, se puede licuar un gas, llegando a lo que es la temperatura crítica, por encima de la cual el gas no puede licuarse por compresión, y la presión crítica, que es la mínima para licuar ese gas a esa temperatura. Esto se va a ver en la unidad temática de líquidos, por ahí con más detalle. Y toda sustancia tiene una presión de vapor saturada, si tenemos un líquido acá, es la presión a la que coexisten el líquido y el vapor en un equilibrio dinámico. Quiere decir que tenemos un recipiente cerrado y acá un equilibrio dinámico entre lo que es líquido y lo que es gas. Hay moléculas que pasan al estado gaseoso y otras moléculas que vuelven al estado líquido. Equilibrio dinámico significa que si una pasa al estado gaseoso, otra pasa al estado líquido. Para escapar del líquido al vapor requieren energía en forma de calor, y eso se llama calor de vaporización. Tenemos que considerar también que el punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión del vapor es igual a la presión atmosférica. Si la presión es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, o este valor, que es el equivalente en hectopascal, se llama punto de ebullición normal. Esta sería la presión normal. Por eso es punto de ebullición normal. Y finalmente tenemos el diagrama de las fases del agua. Este diagrama es un gráfico de presión en función de la temperatura, a través del cual resumen las condiciones en que una sustancia está en estado sólido, líquido o vapor. Existe lo que se llama el punto triple, que no exactamente son 0 grados centígrados, esto no está hecho a escala, quiere decir que si tomamos a 0 grados centígrados, voy a tener un equilibrio sólido-líquido. Y si tomamos a 100 grados centígrados, voy a tener un equilibrio entre líquido y vapor. Esos son los puntos que por ahí nos van a interesar más adelante, donde tengamos estos gráficos y estas líneas que me representan el equilibrio. También vamos a considerar, cuando veamos sólidos y líquidos, por qué tenemos acá en esta recta esta pendiente.